Estos 4 puntos por sí solos no nos dicen gran cosa, pero ¿qué pasa si los intentamos unir? Al unirlos de esta forma tenemos ahora un cuadrado, pero al unirlos de esta otra forma tengo un círculo y podría unirlos así y tener una X. A final de cuentas, los puntos no eran tan importantes. Los puntos tomaron forma cuando los unimos. Y eso es de lo que nos habla Will Storr en su libro A Story is a Deal, o en español lo podríamos traducir como una historia es un trato. ¿Por qué? Porque estos puntos son datos y las líneas con las que unimos estos datos es la narrativa que utilizamos para contar la historia. En este caso, estos 4 puntos podrían haber sido un cuadrado, una X o un círculo. Lo que cambió fue la forma en que los unimos. Y eso es lo que hace la historia, generar una narrativa alrededor de datos para lograr un impacto. Y esto es porque nuestro cerebro va uniendo puntos. Nuestro cerebro tiene que unirlos para que tenga una secuencia y así poder procesar la información. Nuestro cerebro está constantemente buscando esos puntos que se unen, como en este ejemplo. Y dependiendo cómo los unamos, va a ser la historia que nos estemos contando. De hecho, de ahí es como podemos entender por qué se crean, por ejemplo, teorías de conspiración. Puntos, digamos, sueltos que alguien logra conectar de alguna forma que haga sentido. Eso es una buena historia. Y eso es lo que nuestro cerebro entiende. Porque en realidad vivimos en dos mundos. Vivimos en el mundo físico y vivimos en el mundo de las historias. El mundo físico es lo que podemos ver de alguna manera, por decirlo así, porque ni siquiera podemos confiar en nuestros sentidos muchas veces, pero es la realidad como tal, sin filtros, podríamos decirlo. El mundo de las historias es el sentido que le damos a esa realidad. Justo como hablamos ahora de los puntos, ¿cómo unimos esos puntos? Ese es el mundo de las historias y es el mundo que mejor comprendemos, porque de nuevo la realidad es algo que está ahí, pero por sí solo no tiene que tener sentido. Por ejemplo, esto podría ser una pieza de plástico nada más, pero dependiendo del significado que yo le dé a esta pieza de plástico, puede tener otro valor, otro significado. Esa es la diferencia entre el mundo físico y el mundo de las historias. Porque en el mundo de las historias es donde todo empieza a tomar sentido y empieza a tomar valor. ¿Por qué? Porque en el mundo de las historias es donde se forma nuestra identidad. Y es la identidad una de las cosas más importantes que tenemos como especie. Los seres humanos somos capaces de hacer cosas increíbles solo por proteger nuestra identidad. Ejemplo con eso son, pues han habido guerras, conflictos, posturas radicales simplemente por proteger una creencia, por proteger una idea o por no querer aceptar algo diferente, porque inmediatamente nos estamos protegiendo nuestra identidad. Y ahorita vamos a ver un poco más del tema de la identidad, por qué se da, pero es importante tenerlo claro
porque es en el mundo de las historias donde se forman y no depende necesariamente de los datos, de la realidad, sino de la interpretación que le damos a esos datos o a esa realidad. Ejemplo, una situación histórica como el descubrimiento de América. Para unas personas puede ser un descubrimiento, una conquista, y para otros un genocidio. Así que va a depender mucho del contexto que le demos a esa situación. Y eso termina decidiendo cómo lo identificamos o cómo lo procesamos, basado en nuestra identidad, en nuestro mundo de historias. Porque el mundo de historias es nuestra identidad, o sea, ahí se forma nuestra identidad. Como les comentaba ahora, el físico simplemente son objetos, datos, cosas de alguna manera sueltas. Pero somos una especie que vive en comunidad, que vive en grupos. Y cuando nos unimos todos, lo que estamos formando es un superorganismo. Y este superorganismo depende de la colectividad, depende de que todos pensemos de una forma similar para que el organismo se mantenga. Si nuestros principios y nuestros valores, nuestras ideas, nuestra identidad no hace sentido con ese superorganismo, no vamos a poder pertenecer al grupo. Quedamos aislados, tendríamos que buscar otro superorganismo al cual pertenecer. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque como especie hay dos fuerzas que nos mueven. Ya mencionamos la primera. La primera es justamente pertenencia. Pertenecer es una de las razones por las cuales el ser humano se esfuerza para ser parte de ese grupo. Todos queremos estar en igualdad de condiciones, todos queremos ser parte de ese grupo, todos queremos vernos parecidos o similares en ese contexto. Pero la otra fuerza que nos mueve es el estatus dentro del grupo. Entonces se da una dicotomía. Por ejemplo, los sistemas o gobiernos comunistas se enfocan 100% en pertenencia, en que todos seamos iguales, todos tengan lo mismo. Mientras que los que son más enfocados hacia, podríamos decir, el capitalismo, están más enfocados en estatus. Entonces, ni uno ni otro está ni bien ni mal, porque nos están brindando una parte de lo que buscamos, pero por sí solos no nos dan la totalidad de lo que como especie y como organismo estamos buscando, que es las dos cosas, pertenecer, pero al mismo tiempo dentro de ese grupo estamos buscando cómo tener un nivel de estatus dentro del grupo. Ahora, el estatus es algo muy interesante porque entre más estatus logremos, podemos generar una distorsión dentro del grupo a tal punto que ya no pertenezcamos. Y es por eso mismo que muchas veces nosotros mismos empezamos de alguna manera a, como decimos popularmente, bajarnos el piso a nuestros logros, a nuestras cosas, porque no queremos sobresalir tampoco tanto. Por eso la gente que tiene realmente un estatus diferente no lo expone abiertamente, porque simplemente las cosas que tienen para ellos son parte de este organismo, pero no podemos estarlos anunciando públicamente porque más bien vamos a generar una fuerza contraria a la pertenencia y el mismo grupo nos va a ir sacando de ahí. Y por eso es importante tener en cuenta estas dos fuerzas, porque son las que terminan definiendo el funcionamiento del grupo. Todos queremos pertenecer, pero al mismo tiempo queremos tener ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra identidad, es nuestra tribu y como tal queremos estar ahí.
Y esto nos devuelve al mundo de las historias, porque al final de cuentas no dependemos de una lista de datos, ni una lista de pertenencias, ni una lista de cosas. Es la narrativa que se forma alrededor de eso. Esa historia es la que la gente termina comprando o la que la gente termina creyendo. Y el mensaje que nos deja este libro es justamente eso. Más importante que los datos es la narrativa que construimos alrededor de estos datos para formar una historia. Y esa historia termina convirtiéndose en nuestra identidad. Pensá en esto y nos vemos en el siguiente video.